Imagínate que tu país fue invadido por el imperio más poderoso del mundo. Imagínate que ese imperio se lleva en concepto de tributo el 80% de lo que se produce en tu país. Imagínate que el 20% restante se lo llevan algunas familias beneficiadas por la amistad del invasor. Imagínate que hay alguien dentro de tu pueblo que señala a todos aquellos que se dedican a luchar por tu libertad. Imagínate que aplaude sus ejecuciones y en algunas participa de manera activa. Sería exactamente todo lo que está mal en tu sociedad en ese momento. Hoy no existe ninguna iglesia cristiana, sea católica, protestante evangélica, protestante episcopal, protestante pentecostal, que no nos tire por la cabeza con las cartas de Pablo de Tarso a los Gálatas, a los Corintios, como señal de la interpretación que hay que hacer de las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que Pablo de Tarso jamás escuchó personalmente. Pablo se reivindica a sí mismo como judío presentado ante el templo al 8º día de nacido, ciudadano romano, criado bajo la enseñanza de Gamaliel y por ende fariseo. Vamos a analizar cada una de estas afirmaciones paso por paso. Pablo nació bajo el nombre de Saulo en Tarso de Cilicia, territorio actual de Turquía. Tarso había sido colonia griega durante el imperio de Alejandro Magno, luego conquistado por los romanos, y estos le reconocieron la calidad de ciudadanos a todos aquellos que nacieran en dicha colonia. La historia oficial establece que Tarso había hecho de Pablo ciudadano romano desde su nacimiento. Sabemos por el maestro Di Pietro de que cuando un amo romano manumitía a un esclavo contado entre los dediticios, este no podía vivir a menos de 100 millas de Roma, no podía volver a Roma, ni ser encontrado dentro de ese radio, porque volvería a la calidad de esclavo. Los judíos siempre fueron considerados por Roma como dediticios y por tanto excluidos en la Constitución Pía de Caracalla de la ciudadanía universal. Por lo tanto, si Saulo de Tarso había nacido judío, no habría recibido los beneficios de la ciudadanía romana. Se consideraba dediticios a todos aquellos pueblos que se alzaban en armas en contra de Roma y a los individuos que habían cometido delitos de sangre imperdonables, como los asesinos. San Jerónimo, en De Viris Illustribus, o de los varones ilustres, dice que en realidad Pablo no nació en Tarso, sino que nació en Judea, y luego se mudó a Tarso. Por lo tanto, la tesis de que era ciudadano romano por nacimiento en la colonia de Tarso es falso. Y es falso por lo que escriben los propios padres de la Iglesia. La situación especial de Tarso venía desde la época de los griegos, ya que Mitridates, a quien la Biblia llama Antíoco Epífanes, había otorgado una calidad especial a las personas que vivían allí. Pero ya Mitridates tenía una
tirria, un odio muy profundo en contra de los judíos. Así vemos en la segunda de Macabeos cómo pretendía arrasar Jerusalén y transformarla en un cementerio de judíos, cuando en un accidente de carro se lastima mucho y termina perdiendo la vida. Como corolario podemos decir que la situación de Tarso era para los habitantes de Tarso siempre y cuando no fueran judíos. Como silogismo podemos decir que si era ciudadano romano no era judío, y si era judío no era ciudadano romano. En Hechos 20:18 y en Gálatas 1:21, en los Hechos hablando a los ancianos de Éfeso, reconoce que nunca había estado en Asia. Que alguien le envíe un mapa a este muchacho, Tarso está en Asia. Es decir, reconoce de que él no es ciudadano de Tarso. Recapitulemos entonces. La ciudadanía romana se obtenía por nacimiento, por manumisión solemne en esta época o por los servicios prestados. Solo nos quedan las dos últimas. Hay historiadores que vinculan a Saulo con los príncipes de la familia herodiana y que, por nacimiento, habría sido ciudadano romano. Y esto surge de la carta a los romanos, capítulo 16, versículo 11, donde dice: saludad a Aristóbulo y a Herodión, mis parientes. Herodión es un, dicen, diminutivo del nombre Herodes, como cuando decimos Robertito o Albertito o Cristiancito, y que era muy común en todos los descendientes de Herodes el Grande. Asimismo, al Aristóbulo que saluda y que vive en Roma, puede ser Aristóbulo III, hijo de Herodes de Calchis y primo de Agripa II. Todo queda en familia, y todo queda en familia porque el propio Pablo los llama mis parientes. Sé que algunos van a decir, bueno, pero Herodes el Grande era ciudadano romano y a su vez estaba circuncidado. Es verdad, pero Herodes el Grande se circuncidó de grande, a pedido de los romanos, y para volverse algo así como un rey títere del Imperio Central. Es por eso que Herodes el Grande intentó ser agregado en las genealogías que se guardaban en el templo de Jerusalén, para ser vinculado de esa manera con el rey David o con algún otro rey judío. Como los sacerdotes, digamos, lo invitaron cortésmente a retirarse, Herodes quemó el templo y se perdieron las genealogías, al menos las que estaban en el templo, ya que es costumbre, o al menos lo era dentro del pueblo hebreo, de mantener esas genealogías por familia y en la casa de cada uno de ellos. La quiso hacer, pero le salió mal. Su calidad de heredero o de pariente herodiano sería lo que le habría hecho sufrir la pena de muerte por decapitación, más como un gesto de Roma hacia sus títeres que como la ejecución de un ciudadano romano. También su calidad de herodiano habría explicado el odio acérrimo que tenía hacia los judíos, hacia la circuncisión y a todo lo que tuviera que ver con la ley judía. Y es por eso que vemos en todas las cartas de Pablo disposiciones que hacen derogar la ley judía dentro del cristianismo. Cuando Jesús dijo que hasta el final de los tiempos ni una jota ni una tilde de la ley serán modificados,
y que él no había venido a derogar la ley ni las profecías, sino a darles cumplimiento. En cuanto a los servicios prestados a Roma, sabemos que participó en la lapidación de San Esteban, el primer mártir, y que a sus pies dejaron los que habrían de lapidarlo, que no eran otra cosa que falsos testigos. A sus pies, decía, dejaron sus ropas para que se las cuide. Y también, cuando emprende el camino a Damasco, iba a buscar cristianos para traerlos a Jerusalén y lapidarlos. Imagino que las personas creyentes que hayan llegado a esta parte del video deben estar rezongando porque este ateo habla de Pablo de Tarso. Quiero aclarar que no soy ateo, pero en general no creo en lo que los hombres dicen de Dios. Y mucho menos si esos hombres tergiversan la interpretación legal que hacía aquel que realmente fundó la, entre comillas, iglesia. También dirán que resaltó lo malo, la persecución a los cristianos, el homicidio a los primeros mártires cristianos, atendiendo a que, Pablo después cambió. Y cambió en un evento muy especial, mientras viajaba a Damasco a buscar más cristianos para matar. Y fue algo más o menos así. El camino a Damasco fue tu milagro. Así es. El camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Este evento en la vida de Pablo se ha transformado en el icono del cambio, en el giro de 180 grados en la vida de las personas de manera repentina y aparentemente sin explicación. Y ese evento podría tener una explicación neurológica y no necesariamente divina. Durante el siglo XIX se decía que las convulsiones que sufría Pablo de Tarso tenían más que ver con una enfermedad neurológica como es la epilepsia. De hecho, en Irlanda se llama St. Paul's Disease, la enfermedad de San Pablo, a precisamente la epilepsia. Sieger, un médico alemán o austríaco, no recuerdo bien, decía que junto a la epilepsia, y más en aquella época que no había mucha explicación ni estudio sobre el tema, se daba la situación de visiones extáticas o de sensación de ser tocados por Dios. Hoy esa idea ha sido superada en buena medida por otra teoría. Digamos, si Pablo era descendiente de Herodes, no solo le habría heredado la ciudadanía romana. Para eso leamos un poquito a Flavio Josefo. Cuenta el historiador sobre Herodes el Grande de que sufría una fiebre lenta que no manifestaba tanto su ardor al contacto con la mano como en el interior de los tejidos que destrozaba. Experimentaba asimismo unos violentos deseos de tomar alimentos y era imposible no condescender. Añádase la ulceración de los intestinos y en especial del colon, que le causaba atroces sufrimientos. En los pies, una inflamación húmeda y transparente, y lo mismo alrededor del abdomen. Luego, la gangrena en las partes genitales, que engendraba gusanos.
La respiración era fatigosa cuando estaba incorporado y era desagradable por la fetidez de su aliento y lo precipitado del hálito. Por último, sufría convulsiones espasmódicas de una violencia insoportable. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas 17:6. Los médicos actuales ven en todos esos síntomas una forma de enfermedad de transmisión sexual, cuyo nombre voy a poner acá, por las dudas de que moleste al algoritmo, y que habría recibido de manera hereditaria por su familia materna. También dicen que puede ser la posibilidad de que haya existido un contagio, atendiendo a que Pablo era un guerrero, y como guerrero la violación de las mujeres era una forma más de marcar una victoria. Sí sabemos, por lo que el mismo Pablo relata, de que sufría algún tipo de enfermedad grave. Y paso a recitarles los versículos. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 13: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. En la segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta enfermedad no es la que conocemos hoy, de consecuencias mayormente neurológicas, que se encuentra en Europa y América, sino que es una cepa que se encuentra en el Medio Oriente y mayormente en la India. Es altamente incapacitante y genera rastros a nivel de la piel. Así lo reconoce en otro pasaje. El pasaje es Gálatas 4:14, donde dice: Y no me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aún hoy, en ciertas zonas de la India, se considera a las personas enfermas de este tipo de enfermedad como personas tocadas por Dios o los dioses, especialmente en algunos lugares de la India, dicen. También hay que reconocer que ha despertado en Pablo una cierta vanidad que lo lleva a compararse con quien él dice que es el Hijo de Dios. Los efectos neurológicos de esa enfermedad puede hacer que la persona que la padece tenga visiones o audiciones similares a las que tiene cualquier otra persona que sufra de una enfermedad neurológica. Sobre la base de esa enfermedad, Pablo, que no era ni tarsiota ni romano, y muy probablemente ni siquiera judío, modificó la doctrina del cristianismo y lo alejó para siempre del judaísmo. ¡Sois hipócritas! Eso lo dejamos para un segundo video. Sigan cuidándose. Un abrazo.